has dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados. Queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión, nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad, del amor y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que escuchar las voces del silencio, voces del universo, la voz de su destino, la voz del alma, esas voces interiores que son mensajes permanentes para la conducción de su vida, de su real vida, que para eso nos han creado. Y sobre todo acompañado del amor. Bueno, pues hablando de amores y hablando de voces, hoy tenemos con nosotros Blanca Fernández Galiano Campos. Es directora y propietaria del Centro de Día Vitalia, pero nos viene a hablar hoy de unas terapias humanistas integrativas. Buenas noches, Blanca. Buenas tardes, noches. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Y yo te agradezco que estés para compartir este programa, que será interesante. Habrá que desmenuzar mucho de estas terapias humanistas integrativas. Y aprovecho que eres directora de un centro de día de mayores, el respeto que tenemos que tener, grandísimo. No tenemos que menospreciarlos, que parece ser que ya cuando llegan mayores ya son unas personas más inútiles, y no es así. Es todo lo contrario, es mi apreciación muy personal, que luego si quieres aportas algo. Una cosa es dar amor y cariño como se da a todas las personas o se debería dar, y otra cosa es ese cariño que parece que le das de más para que se sientan mejor. Lo que hay que es revitalizar su postura de mayor a que se sientan integrados en la sociedad, participativos y que sepan que son útiles. Creo yo, es una apreciación muy personal. Lo has dicho perfectamente. De hecho, para mí las personas mayores han sido mi camino hacia donde estoy yendo. Cuando yo decidí abrir el Centro de Día Vitalia fue porque me interesaba muchísimo esa necesidad que tienen los mayores de ser respetados, de ser cuidados, con unos cuidados más intensos que el resto de las personas, porque realmente son más vulnerables. Y esa vulnerabilidad a mí me llamaba mucho la atención, porque hay que darles cuidados, es verdad, pero hay que darles muchísimo cariño. El cariño es lo que de verdad les hace sanar. Cuando emocionalmente están bien, físicamente mejoran automáticamente, porque ese estado vital de saber que a alguien le importas es maravilloso. Y sobre todo que se importan a sí mismo. Hombre, que eso es imprescindible, es ¿no? Imprescindible. Además todos es que no todo el mundo es capaz de darse cuenta de lo importante que es. Pero no solamente las personas mayores, es un tema recurrente en todas las personas, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos tanto por los demás y tampoco por nosotros mismos?
El corazón personal tiene que estar vivo siempre. Efectivamente. Y además tiene que recorrer todos los espacios vitales del ser humano. Exactamente. Todos, ¿no? Sí, sí. Y es una cosa de la que me he dado cuenta con los años, ¿no? Y cuando ya me introduje en el mundo de las emociones, de la inteligencia emocional y ahora del counseling, es una terapia humanista integrativa, la importancia de quererse uno mismo. Cuanto más te quieres a ti mismo, más capacidad tienes de amar a los demás. Uh-huh. Y además amor, dicho así con las 4 letras, amor. Nos cuesta tanto hablar de amor, nos cuesta tanto reconocer que el amor es tan bello, tan bonito, tan necesario en nuestras vidas, que yo animo a todo el mundo a que utilice la palabra amor sin remilgo, sin intentar justificarse. Pero no superficialmente, sino claro, el amor con trascendencia. Tiene que nacer. Hola, amor. No. Es dar amor. Eso es. Que la persona se sienta amada y luego hay que aprender a amar, ¿eh? Hay que aprender a amar, efectivamente, sí. Y hay que saber recibir el amor también. ¿Cuántas veces nos resistimos a que nos quieran? Pero eso tiene mucho que ver también con esas necesidades arcaicas que tenemos ahí arrastrando y que muchas veces nos impiden dar amor y recibir amor. Además, nuestros ancestros han hecho lo que somos ahora y nosotros estamos haciendo lo que realmente será el futuro de la humanidad. O sea, porque todos llegamos a ancianos, excepto que se corte la vida antes, ¿no? Pero bueno, ancianos, ya no sé si ancianos, mayores, viejos, son abuelos, personas, porque hay... Son personas, da igual la edad. Exactamente, que ¿no? Es que tengamos un proyecto de vida, somos personas, da igual la edad que tengamos. Yo reivindico mucho, ¿qué más da? ¿No? Yo me siento joven, no soy una persona joven si hablamos en términos de edad, pero sí soy una persona joven si hablamos en términos de ganas de hacer cosas, de tener proyectos, de tener ganas de seguir relacionándome, de tener ganas de seguir viva y de estar presente en el aquí y en el ahora. Ese espíritu viviente, eso permanente, ¿verdad? Eso es. Ese niño que llevamos dentro, que disfrute de la vida, sí. Como el adulto, ¿no? Que sepa razonar y vivir con todo el proceso que le corresponde. Bueno, hoy me he lanzado yo a hablar mucho, y has venido a hablar tú. A ver, que esas terapias que son humanistas integrativas, a ver, explícanos un poco. Yo te cuento, a ver, el counseling, es en lo que estoy yo ahora profundizando, es, en realidad es una relación de ayuda, ¿no? De una persona que aprende a utilizar unas técnicas específicas para acompañar a otras personas en sus conflictos de la vida. Al final todos tenemos conflictos en la vida, ¿no? Entonces, es que es tan sencillo como eso, estar presente con esa persona, crear una empatía, desarrollar una empatía para que esa persona se sienta sostenida, para que esa persona en ese problema tan profundo que ella percibe o vive así, aunque a nosotros nos pueda parecer que no, nosotros no tenemos que opinar. O sea, el counseling es una terapia centrada en la persona, una terapia donde lo principal es la confianza que nosotros tenemos en esa persona, respeto absoluto hacia lo que esa persona siente, y no juzgar, simplemente de crear un clima y un ambiente muy cercano, muy de confianza, saber que esa persona puede contarte lo que quiera porque no va a salir de ahí, con la confianza de que tú la vas a entender, la vas a comprender y la vas a sostener y la vas a acompañar. Counseling es acompañamiento. Eso sería el counseling. ¿Cómo llegué yo al counseling? Bueno, pues porque yo cuando me hice coach, además busqué un coach personal, un coach basado en la inteligencia emocional, me di cuenta de que había partes de mí que todavía no estaban resueltas. Y lo mismo que había partes de mí que todavía no estaban resueltas, había coaches en procesos que que intervenía con ellos, que eran personas súper válidas, eran personas que eran capaces y que habían sido capaces de hacer un montón de cosas, pero que había cosas que se les resistían. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta persona, con lo válida que es, con lo que ha sido capaz de hacer, que lo ha demostrado, hay cosas que se le resisten? Y es porque no podían. ¿Y por qué no podían? Porque tenían conflictos internos no resueltos.
o necesidades no resueltas. Entonces dije, pues aquí hay que profundizar. Hay que profundizar. Y entonces me di cuenta que cuando tenemos conflictos pasados o arcaicos, que le llamamos, ¿no?, que no están resueltos, los arrastras. Y en algún momento te salen en la vida. Y eso es lo que hace que te bloquees. Entonces, el acompañar a las personas a que reflexionar. Bueno, yo muchas veces digo, cuando vengo aquí o cuando hago alguna ponencia, siempre digo que yo no voy a enseñar nada a nadie, que a mí lo que me gusta es reflexionar, ¿no?, sobre por qué ocurren las cosas, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese acompañamiento lo que haces es potenciar los recursos de esa persona e intentar que ella misma sea la que se dé cuenta de qué es lo que le está ocurriendo, y con eso, con los recursos que tiene ella misma, sea capaz de solucionar sus conflictos. Al menos ya sabe lo que es, tendrá que emplear el método que sea más conveniente para él, pero por lo menos ya tiene referencias, que es importantísimo, ¿no? Claro. Lo primero que tiene que hacer la persona que necesita este tipo de terapias o este tipo de acompañamiento es saber que tiene un problema. Aceptar que tiene un problema y querer solucionarlo. Hay gente que no quiere mirar hacia adentro. El counseling es un tema muy de mirar hacia adentro, y cuando miras hacia adentro no sabes lo que te vas a encontrar. Y cuando no sabes lo que te vas a encontrar, te da un mieditis que para qué. Dices, ahora miro para adentro y a saber lo que me voy a encontrar. Y esa incertidumbre de no saber nos da muchísimo miedo. Pero la única cura posible es precisamente mirar hacia adentro, y una vez estás dentro, saber qué es lo que está ocurriendo. En el momento que tienes esa información, ya eres capaz de tomar decisiones. Eres capaz de saber por lo menos de dónde viene eso y a qué te enfrentas. En el momento que ya sabes a qué te enfrentas, pues entonces ya dices, bueno, ya sé lo que es. Además, curiosamente, cuando sabes a qué te enfrentas, te relajas. Te relajas porque dices, bueno, pues existe este problema. Lo que pasa es que muchas veces reconocer que tenemos ese problema, porque muchas veces viene de heridas de cuando éramos pequeños, en el entorno que nos hemos criado, en los recursos que tú has utilizado para sobrevivir dentro de ese entorno, que han sido muy útiles para ti, pero que ahora los ves de otra manera. Desde tu posición de adulto los ves de otra manera. Entonces hay que saber mirar a ese niño. ¿Por qué tomó esa decisión de adquirir esos recursos para sobrevivir y dar las gracias? Dentro del counseling hay mucho de dar las gracias. Todo en la vida nos sirve para algo. Y hay que saber verlo también. Cuando decías mirar hacia adentro, eso es como entrar en una cueva oscura. Y tienes que enfrentarte a lo que hay. Igual te aparece un oso, como no hay nada. Entonces, claro, si entras, tienes que tener el valor de enfrentarte a lo que hay. Entonces, es lo mismo la persona hacia adentro, entrar en su oscuridad. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que entrar en tu oscuridad sin saber lo que te vas a encontrar solo es muy duro. Por eso la figura del counselor o de la persona que te acompaña es tan importante. Porque tú a veces cuando entras dentro de ti y ves lo que ocurre, hay veces que te entran otro tipo de emociones. Puede ser miedo, puede ser vergüenza, puede ser rabia, puede ser tristeza, mucha tristeza. Yo he tenido pacientes donde se han encontrado muchísima tristeza adentro. Y esa tristeza les impide moverse. Y el descubrir de dónde les viene esas tristezas a veces es muy duro. Entonces, si estás acompañado por un counselor, el proceso es mucho más curativo y más sanativo. O sea, el hecho de ese acompañamiento ya es sanativo, porque estás en un entorno donde sabes que pase lo que pase, pienses lo que pienses, te haya ocurrido lo que te haya ocurrido, nadie te va a juzgar. Nadie, o sea, estás en un entorno donde al revés van a comprender y van a estar contigo y van a solidarizarse contigo con tu tristeza, con tu rabia o con tu miedo. Entonces es una labor, para mí es preciosa, me parece una labor que doy las gracias por haberse cruzado en mi camino. Y es verdad que yo también la he buscado a través de querer resolver mis propios conflictos conmigo misma. Pero es una labor tan bonita, y yo, dentro del Centro de Vida Vital, es que tengo una oportunidad continua de desarrollar estas terapias, no solamente con los usuarios, sino también con los familiares que cuidan a los usuarios. Esas personas para mí son,
no pararía de elogiarlas y de apreciarlas y de admirarlas. Pero a la vez me encantaría que ellas pudieran comprender que necesitan esa ayuda. Necesitan ese espacio de calidez, de acompañamiento, de solidaridad con lo que están viviendo y con lo que están sufriendo y con el conflicto interno que llevan dentro, de saber que esas personas a las que han querido tanto, a las que quieren tanto, que han significado tanto en sus vidas. Imagínate, claro, cuando tu pareja, por ejemplo, se pone enferma y ya no te conoce, para esas personas es una pérdida terrible. Entonces, el que haya ese ambiente y una persona que sepa lo que estás viviendo es maravilloso. Y a mí me encantaría lanzarles un mensaje desde aquí, que acuda a este tipo de terapias, que les pueden sostener, que les pueden comprender, que les pueden ayudar muchísimo en su soledad, en su tristeza, en su rabia, en todo lo que son las emociones. Sí, porque la tristeza en profundidad puede llegar a depresiones, ¿eh? O sea, la tristeza hay que vivirla porque es emoción, y además es bonita la tristeza en un momento circunstancial porque te enseña, pero no profundizar en exceso en ella. La tristeza hay que sacarla, sí. Hay que sacarla. Y el llanto es una de las formas más bellas de sacar la tristeza y más útiles. Pero hay que sacarla. Yo me acuerdo en mi terapia personal, que yo estoy en terapia personal, le decía a mi terapeuta, le digo, pero ¿cuándo voy a dejar de llorar? No es que yo vaya llorando siempre por ahí, ¿no? Pero en terapia sí, porque hay veces que reflexionas y te encuentras con cosas que tú dices, realmente esto me viene, lo que tengo es una tristeza profunda. Y he llorado muchísimo en terapia y le decía, pero ¿cuándo voy a dejar de llorar? Pero son llantos del alma. Son llantos del alma, y eso efectivamente. Es importantísimo, ¿eh? Liberas el alma. Sí. Y siempre me decía, hasta que se agote la tristeza, hasta que todo lo que necesites. Me acuerdo la primera vez que salí de la terapia y dije, ya, te tengo que decir que hoy no he llorado, anótalo. Eso quiere decir que ya lo vamos curando y ya lo vamos sanando. Si me permites, esto lo he dicho en algún otro programa y creo que es importante ahora. Es un tema personal de lo que estás hablando. Yo estuve en un control mental, lo he dicho con Jesús Arnal, era un sacerdote, y cuando salí y entré en el coche, me vino un llanto profundo, prolongadísimo. Y ahí descubrí dos cosas. Una, las miserias que vivían en mí. Y segundo, mi agradecimiento eterno a que hubiera sido tan sincero conmigo mismo, ese movimiento, el que fuera. Porque ya no era mío, venía. Y eso fue un antes y un después. Te creo. Un antes y un después. Pero fíjate, yo cambiaría la palabra miseria. Bueno, miseria es una expresión quizás dura, ¿no? Sí, pero dentro de ese no juzgar que llevamos grabado a sangre, ¿no? Nada es tan miserable. O sea, si tú eres capaz de producirlo, ha sido porque tú lo has necesitado en un momento determinado. Si tú no has hecho daño a nadie, o tú no estamos hablando de psicopatología, ¿no? Estamos hablando de conflictos internos. No sé si tú has utilizado un recurso que a ti ahora te parece miserable, ha sido por algo. Perdona, la palabra, al emplear miseria tampoco en esa rotundidad de miseria, sino toda esa oscuridad que había, todos esos movimientos que había oscuros, situaciones, o sea, tú la rectificación que has hecho yo te la agradezco porque tampoco era miseria. Yo me considero una persona muy normal, una persona buena, intento siempre hacer el bien con mis errores, ¿no? Imperfecciones, ¿no? Muchas veces lo que hemos hecho, por ejemplo, la envidia es un sentimiento que tenemos todos los humanos. Y cuando tienes envidia es simplemente que tú deseas lo que tiene el otro. Entonces, claro, si la envidia, si tú haces cosas, luego es un sentimiento que es innato en nosotros, ¿no? Otra cosa es la actitud que tú tomes frente a la envidia, ¿no? Entonces, no te debes sentir miserable por sentir envidia, pero sí tienes que conocer que estás sintiendo envidia. Entonces, ahí eres capaz de tomar una decisión de cómo tratar esa envidia, ¿no? No sé si te referías a ese tipo de sentimientos o de... No. Quiero decir que era reconocer lo que había en mí, situaciones que me había equivocado, o situaciones que realmente provocaban, por ejemplo, un conflicto,
Por lo que fuera, no, yo no he sido, además de la envidia, envidioso de estos casos así, gracias a Dios. Yo me habré equivocado muchas veces en la vida, pero no he sido algo al revés. Mi vida, aun en los momentos más delicados y más complejos, he sido feliz. Porque he ido a la parte positiva, ¿no? Aceptar lo que había y avanzar, ¿no? Sí. Entonces, quizá la palabra miseria era por esa rotundidad, como decir lo que vivía en mí, ¿no? Eso, bueno, pero no. Sí, algo que has querido cambiar o transformar, ¿no? Bueno, eso va también mucho el counseling, ¿no? De cambio en la persona, de transformación, ¿no? Y de desarrollo y crecimiento personal. Y también va dirigido al bienestar y a la felicidad. Claro, es que al final ese es el fin último, encontrar el sentido de tu vida. El momento en que encuentras el sentido de tu vida, eres más feliz, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Ese conocimiento de decir, oye, saber quién soy, para qué estoy aquí. Eso, y si además tomas la decisión de ir de trabajar para ello, para lo que estás aquí, que ya has descubierto, eso es un paso hacia la felicidad. Hoy parece que el entrevistado soy yo con lo que estoy hablando. No, a mí me encantan estas, dar una lección magistral, no me encanta de partir, y más contigo, Ángel, que además me entiendes. Perfectamente. No, pero está bien, porque además es una entrevista más de diálogo, más de una pequeña tertulia, ¿no? Eso es. De los temas incluso más trascendentales, ¿no? Antes, cuando decías atrás, ¿te referías a vivencias de otras vidas o en esta vida de más joven, de más niño? Me refería a cuando eres más joven, más niño. Nosotros cuando nacemos, bueno, pues tenemos el cariño de mamá, sobre todo, ¿no? Puede ser papá, una figura, ¿no? Una figura de referencia que tiene el niño. Y entonces el niño, bueno, pues según va creciendo, se va encontrando con un entorno, y el niño lo que hace es adaptarse a ese entorno o rebelarse con ese entorno, y entonces empieza a crear sus propios recursos para sobrevivir en ese entorno, que le sirven en ese momento, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esos recursos los vamos arrastrando durante toda nuestra vida, y cuando ya somos adultos nos encontramos con que reaccionamos como cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera inconscientemente revivimos situaciones de cuando éramos niños. Si nosotros no reconocemos esas situaciones o no sabemos de dónde nos vienen esas reacciones, por ejemplo, tenía un paciente que cada vez que le hablaba al jefe, es que se moría de miedo. Investigando, pues vimos que tenía un padre que era muy autoritario, y cada vez que el jefe se le ponía delante y le decía algo, él inconscientemente se volvía niño y entonces revivía la situación de cuando su padre le regañaba. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que él tenía miedo. Entonces, si somos capaces de decir, bueno, pero yo ya no soy ese niño, yo ya tengo otros recursos, soy un adulto, ¿no? Entonces, ahí es donde el counseling puede ayudar, a decir, bueno, vamos a trabajar esta parte de ti para ver cómo solucionamos eso. Para eso hay que enfrentarse al niño, para eso hay que saber lo que ocurrió en aquel momento, acoger al niño, tranquilizarle y decirle, no pasa nada. Porque yo desde mi persona como adulto te acojo y te voy a cuidar y no vas a tener miedo. Eso sería más o menos lo que me refería cuando... Y es verdad que las emociones que arrastramos desde niños son las que nos perturban de mayores. Es así, porque inconscientemente las sacamos, las revivimos, y ahí es donde podemos trabajar mucho. Sobre todo lo que manifestamos muchas veces, el miedo. El miedo es catastrófico para el ser humano. Es que una cosa es reconocer que tienes miedo, pero al saberlo, en circunstancias que viene el miedo, lo aceptas mejor. Sí, es así. Ya no te... No sé dónde leí algo muy bonito que decía, dejé de hacer cosas por miedo y empecé a hacerlas con miedo, ¿no? Pero el miedo es que paraliza mucho. Y hay veces que hacer las cosas con miedo es de personas muy valientes. Y esas personas pueden. Hay otras que no pueden. Y no hay que juzgarlas por ello. Simplemente hay que ver cómo podemos hacer para desbloquear ese miedo y que puedan avanzar y desarrollar. Porque si no puedes, no puedes. Es que esa es una realidad. Si no puedes, no puedes. Hay algo dentro que te lo está impidiendo.
y no sabemos, y cognitivamente no lo sabemos, no sabemos qué es. Emocionalmente te paraliza, te pueden producir vómitos, te puede producir mareos, te puede producir un malestar, una descomposición. Cuando íbamos a examinarnos, el cuerpo reaccionaba, por lo menos el mío, mi cuerpo reaccionaba y me entraban hasta taquicardias cuando me tenía que enfrentar a un examen. Todavía me sigue pasando cuando voy a hacer un examen o alguien me va a evaluar de alguna manera, me pongo en la situación que me ponía cuando era una niña, y entonces es que me entran taquicardias, me asusto, empiezo a sudor frío, se me quedan las manos frías. Entonces eso son reacciones físicas ante una emoción, como es el miedo, ¿no? Situaciones que tienes dentro que no se han superado. Efectivamente, es así. Y es lo que hay que superar. Y eso es lo que hay que trabajar, efectivamente. El otro día cuando me corté en la mano, salió sangre impresionante. A mí no me gusta nada la sangre. Y en cambio, lo acepté de una forma que hasta me sorprendí a mí mismo. Sí. Dije, esto hay que aceptarlo, no sé, lo importante es que se cure. Claro, porque son recursos que tienes, que has ido desarrollando, y eso es buenísimo, porque frente a una situación que a ti no te gustaba, el recurso ha sido tranquilidad. Sí, a eso me refería cuando aquel llanto tan profundo, ¿no? Cosas que tienes ahí, que te das cuenta y que es importante modificar, ¿no? El llanto es liberador, completamente liberador. Y no hay que reprimirlo. Cuando una persona está llorando, no le digáis nunca, no llores. Al revés, hay que decirle, llora, todo lo que necesites, estoy aquí, yo te abrazo. Los abrazos, las caricias, eso es maravilloso. Cuando el counselor está con un paciente, siempre con permiso, porque hay gente que no le gusta que le abracen, ni que le toquen, ni nada. Entonces eso es respeto absoluto hacia la persona. Pero cuando una persona lo necesita, un buen abrazo, el acoger a la persona y como si fuera casi un bebé, es decir, no te preocupes, estoy aquí, yo te sostengo. Bueno, cuando tú estás triste, eso es lo mejor que te puede pasar. Hay muchas veces que la gente de tu alrededor no sabe hacerlo, porque tiene tanto miedo como tú, o tanta tristeza como tú. Claro. Y no ha desarrollado esas técnicas de counseling, ¿no? Que es esa empatía, ese aquí estoy, esa presencia, esa potencia, ese estar ahí. Esa presencia. Sí, ese es el miedo que muchas personas tienen, que el entregarse, por si sufren luego o les pueden hacer daño, a la entrega de ese cariño, de ese amor, ¿no? Yo creo que de eso debe haber también bastante. ¿Qué te parece? Sí, eso también puede venir de un tipo de emparentamiento, ¿no? De parentamiento, de cómo, en qué entorno has sobrevivido tú, si han sido padres muy rígidos, si han sido padres muy entregados, si han sido padres muy... Eso. Al final dices, prefiero no implicarme, porque luego igual me llevo un bofetón, ¿no? Entonces eso, bueno, pero habría que, cada persona es única e irrepetible y a cada persona le puede venir de algo distinto, ¿no? Pero sí es verdad que a veces ocurre que hay gente que vive la vida desde la distancia por miedo a implicarse, por miedo a sufrir. A sufrir, sí, efectivamente. La palabra es sufrimiento. La palabra sufrimiento, sí, que es tan bonita como la palabra amor. Sí. Entonces a veces yo creo que hasta amando hay que sufrir. Y realmente el sufrimiento puede ser muy positivo también. Ojo, lógicamente cuando se sufre, claro. el momento... Una cosa es sufrir y otra cosa es vivir sufriendo, que es distinto. Exactamente, sí. Claro que sufrimos, en determinadas ocasiones claro que sufrimos, un duelo, una pérdida de una persona, de un ser querido, eso es un sufrimiento, una pérdida de trabajo, que cuando estás casado y tienes hijos y te quedas sin ingresos, eso es un sufrimiento, claro que sí. Y hay que pedir ayuda si la necesitas. Uh-huh. Pero de ahí a vivir sufriendo, el sufrimiento innecesario es el que no, o sea, prolongar un sufrimiento. El victimismo. El victimismo, eso es lo que no tiene sentido. No tiene sentido porque efectivamente te instalas en un victimismo y prolongas un sufrimiento innecesariamente. Uh-huh. ¿No? Pero hay gente que no sabe salir del sufrimiento también, es verdad. Sí. O del victimismo, ahí también trabajamos los juegos psicológicos, darnos cuenta.
qué tipo de personaje nos gusta en la vida. Si nos gusta ser víctimas, nos gusta ser perseguidores o nos gusta ser salvadores. Es que a veces no es que no quiera, es que no sabe. Claro, La persona, y como no sabe es cuando, claro, como muy bien dice, se necesita el apoyo, la persona que esté cualificada y preparada. En el counseling hay mucho de darse cuenta. O sea, si tú tienes un problema y no te das cuenta, como cuando tienes una enfermedad, tú vas al médico, si no te haces una radiografía, por ejemplo en tu mano, si no te haces una radiografía para saber el daño que te has producido, tú no sabes qué tienes. Entonces, ¿cómo vas a tomar medidas para curar eso si no sabes lo que te pasa? Entonces lo que hay que hacer es radiografiarnos para saber qué es lo que nos pasa y poder tomar las medidas oportunas. Y luego también hay un tema de acción. O sea, ya un momento que en el counseling es fundamental que la persona quiera, primero que se dé cuenta que tiene un problema, segundo que quiera solucionar el problema. Una persona que no quiere, no puedes trabajar, es imposible. Y tercero, invitarle a la reflexión y a la acción. Al final hay que actuar. Porque el conocimiento por sí solo, si no lo pones en acción, no, tampoco bien sabes de dónde viene, pero si no tomas la solución adecuada, pues igual tampoco te vas a... El mundo de las ideas es bonito, pero si no lo desarrollas luego en la acción, no te vale para nada. Así es. Para nada. Bueno, de las experiencias que has tenido con este tema, con las terapias y demás, explícanos un poquito más, a ver en qué profundidad se puede llegar a solucionar el tema de los demás. En toda la profundidad que el paciente quiera. Ahí la decisión es del paciente. En counseling hablamos de llegar incluso a la espiritualidad, que eso es lo más bonito. Hay corrientes que no se atreven a hablar de espiritualidad y otras corrientes que sí, que dicen que el llegar a la espiritualidad forma parte también del counseling, pero la realidad está en que se puede profundizar en la medida que el paciente quiere. Otra de las cosas que, a ver, cuando hablamos de terapias centradas en la persona es la que decide todo. La que decide ir, la que decide hacer el proceso y la que decide cuándo termina el proceso. Hay gente que dice, no, con esto ya me vale, perfecto. Cuando quieren continuar, es porque sienten esa necesidad o sienten que les está yendo muy bien el seguir conociéndose y el seguir profundizando. En mi caso soy de las que pienso que estaré en terapia toda la vida. No a lo mejor cada corto tiempo, pero sí cada cierto tiempo. Porque siempre en la vida te ocurren cosas donde las que dices, esto lo voy a hablar con mi terapeuta, que es la persona que me va a poder ayudar. No es lo mismo hablar con tu familia o con los amigos que tienen sus ideas preconcebidas, o tu manera de relacionarte es una, que con tu terapeuta, que no va a interferir, que simplemente va a estar ahí. Si le pides consejo, te aconsejará, pero si no le pides consejo, no te aconsejará. No es la misión del counselor aconsejar, no, es acompañar. Escuchar. La escucha activa, escucha con los 5 sentidos, observando cómo te mueves, qué te está afectando, si de repente te emocionas, si de repente te cambia la respiración, si de repente miras para otro lado, ¿qué te está ocurriendo cuando me estás contando esto? Preguntar, eso sí, el arte de preguntar. ¿Qué me quieres decir con esto? Comprobar que lo que te está diciendo es lo que tú estás escuchando de verdad. Porque no debes interpretar. No. Si te ha dicho que es azul, es azul. No le puedes decir, ¿no sería rojo? No. Te está diciendo que es azul. Entonces, pregúntale, ¿me estás diciendo que es azul? Sí. ¿Tú lo veías azul? Sí. No hay más que hablar. Confío en ti. Tú eres el que tú me estás diciendo cómo lo ves, cómo lo sientes, qué es lo que te pasa. Eres tú. Y cada persona es distinta, cada persona lo vive de una manera. Confianza. Confianza plena en la persona. Más precisa para muchos momentos, la confianza. Claro. En uno mismo y en los demás. Sí. Muchas veces decimos, a ti lo que te pasa es... Pero tú sabes tú lo que me pasa. Si tú no estás en mí, ¿cómo vas a saber lo que me pasa? La persona, para estar bien con ella misma, tiene que confiar mucho en ella.
tiene que estar... Esa es una parte. Claro. Es una, sí. O sea, cuando tienes ya pues esa... se te han ido los complejos y ya eres tú, tienes la estima alta. Vamos, yo lo digo por experiencias, ¿no? Has alejado ya muchos como arenas movedizas fuera, que no... Mochilas, como digo yo, has descargado la mochila. Sí. Y entonces vas liberado, eres libre con el universo, ¿no? Dentro de ser un ser humano con tus errores e imperfecciones. Más libre, Eso es. Eres más libre, sí. A ver, lo bueno de esto es que es verdad que cuando llegamos a una determinada edad, yo la sitúo más o menos en como digo yo, la segunda mitad de la vida, ¿no? En la primera mitad de la vida lo que hacemos es acumular cosas, ¿no? Pues hacemos la carrera, tenemos el título, hacemos unas oposiciones, el que las haga, tenemos un trabajo, ascendemos en los trabajos, nos casamos, tenemos hijos, nos compramos casa, nos compramos coche, acumulamos. Y en la segunda mitad de la vida empezamos a soltar. Y es el momento de tornar la mirada hacia nosotros mismos. Ese es el momento. Y el que es capaz de decir, bueno, ahora me toca a mí. Pero no pensando que es un egoísmo, eso es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. Sobre todo las mujeres de mi edad, que hemos vivido en una época donde nos inculcaban tanto, no seas egoísta, sé generoso, las mejores madres, las mejores mujeres, las mejores todo. El pensar en nosotras mismas nos generaba un conflicto, decir, es que estoy pensando en mí misma, igual soy una egoísta. Y de repente el día que descubrí que pensar en mí era lo más maravilloso que podía hacer y que era la única manera de poder también dar a los demás, dije, wow, esto es jauja. Y a partir de entonces no he dejado de hacerlo. Las grandes madres, ¿eh? Las grandes madres, sí, las grandes madres. Pero, qué carga emocional. Porque, claro, ser una gran madre es tan difícil. Es una disposición permanente. Sobre todo en mi generación, que ya nos incorporamos a los estudios, al mundo del trabajo, al mundo de... Yo me acuerdo cuando era jovencilla, que es cuando estaba, pues tendría yo 30 años por ahí, que es cuando se desarrolló el concepto de superwoman. Y es que estábamos orgullosas de ser superwoman porque podíamos con todo, podíamos con la casa, podíamos con los hijos, podíamos con el trabajo, éramos las mejores en todo. Y ahora me doy cuenta que qué desgaste. ¿Cómo podríamos, a costa de nuestras propias emociones, a costa de no descansar, a costa de no pensar, a costa de no parar? Y hay que parar y reflexionar. En ese momento, esa entrega era también para vosotras un gran estímulo, ¿no? Quiero decir, no sé si era un estímulo. Lo que era un orgullo. Exactamente. Era un orgullo poder llegar a todo. Pero yo no lo quiero para una hija mía. No éramos conscientes. Éramos tan jóvenes que no éramos conscientes del perjuicio que iba a tener en nosotras a la larga. A largo plazo. Esto es un tema a debatir igual para otro programa, ¿o qué? Porque es un tema mujeres baby boomers, es un tema muy importante, el que estás ahora tocando, importantísimo, el tema de la mujer madre. El tema de la mujer madre y trabajadora, y el tema de la mujer de mi generación. Es un tema apasionante. A mí, yo leo todo lo que cae en mis manos sobre ese tema y de hecho he hecho algún estudio sobre esto porque me parece un tema apasionante. O sea, las consecuencias de haber llegado a todo, el coste emocional es inmenso. Yo es que admiro mucho a la mujer madre, a toda esa potestad, esa parte femenina, esa sutileza, delicadeza, pero luego desarrollándolo en la entrega, en el sacrificio, porque realmente es algo que lleváis dentro. Si no, además es que efectivamente se segrega una hormona, el instinto de protección, eso es una realidad. Pero a ver, yo creo que en el fondo como que nos anestesian. Entonces no somos capaces de darnos cuenta del esfuerzo tan grande que hacemos. Y yo creo que es esa hormona que generamos de protección, de darlo todo. Lo dejamos para el programa. Lo dejamos para el próximo. Voy a leer el poema y ya despedimos el programa. Muy bien. Bueno, ahí este es un poco largo ya para otro día. O este que es sobre el amor. A ver. Qué bonito. Sí. Otras gafas, si no veo. A ver. El amor
es tan poderoso que siempre encuentra el camino de las personas que se aman. El amor tiene tanto poder que cuando menos imaginas, ves a tu ser querido. El amor es tan inmenso que protege a quienes se aman y nunca se esconde de las miserias mentales de las personas, porque es puro e inmutable. El amor es auténtico y aunque haya personas que lo escaquean por miedo o inseguridad, termina siendo el vencedor. El amor es... ¿Cuánto amor hay desparramado y perdido en el camino de los seres humanos? ¿Cuánto amor hay distanciado porque seres humanos no quieren comprometerse a amar? ¿Y cuánto amor sonríe ante las miserias humanas? Cuando alguien espera, no encuentra. En cambio, cuando hay esperanza, pero sin tiempo, surge el encuentro. Ese es el amor. El amor es misericordioso espiritualmente y compasivo y generoso terrenalmente. Ama con la grandeza de tu ser, que es la vida, es vivir. Ama con el deseo de tu corazón, que es la grandeza de compartir la vida de otra persona. Y ama con libertad, que es la esencia de la vida. Qué bonito. Bueno, pues... Pero la compasión es verdad. ¿Sí? Compasión, comprensión. Bueno, ya estamos al final del programa, Blanca. Muy bien. Pues esto va rápido. Un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Y para mí también que hayas participado, hayas compartido este programa, que para, como digo muchas veces a los televidentes, es importante los que nos vais dando mensajes permanentemente. Un programa espiritual, trascendente, bello. Aquí lo que se intenta es lanzar mensajes de amor y que vosotros, los que vais viniendo, pues nos hagáis, como siempre digo, reflexionar, recapacitar, ¿no? Así que... Si os he ayudado, yo encantada. Muchísimo, muchísimo. Y como siempre, vamos. Así que, Blanca, muchas gracias por tu participación. A los televidentes, pues agradecer también su presencia y, como he dicho antes, es un programa que merece la pena que se divulgue, porque siempre hay momentos para reflexionar sobre la divulgación de nuestros invitados. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y muy buenas tardes, noches. ¿Cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia familiar patrocina Caminos Inexplorados. Hey, ¿cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver.